claro es que el tema de la manifestación no tiene nada que ver con que yo sea guapo, feo, gordo, con que tenga tetas o con que me tiña el pelo, ¿vale? No tiene nada que ver con el físico, con la imagen. De hecho, si nos fijamos, hay personas físicamente feas que siempre tienen pareja. ¿Os dais cuenta, no? Es un tema vibracional, es un tema energético, es un tema de miedo, porque hay toxicidad. ¿Qué es toxicidad? Es conflicto, es porque hay conflicto en la relación. Hay algo que tú quieres y él no te da, hay algo que él quiere y celos. Bueno, los celos son miedos. Es decir, si tú tienes miedo de que él se vaya con otra, son miedos. Son miedos el miedo a la soledad que estás reflejando, el miedo a quedarte sola. Ahora, si tú te amas 100%, el compromiso natural. Es decir, yo con ella tengo un compromiso natural. ¿Por qué? Bueno, queridos, aquí estábamos un sábado más, un encuentro más, con una nueva lección poderosa que nos habla. Comienza la lección diciéndonos, estoy contigo siempre. Nos dice que está siempre con nosotros, como un igual, simplemente acompañándonos, potenciándonos, esperando a que le demos permiso para entrar en nuestras vidas y para guiarnos. Digamos que nosotros tenemos pleno y libre albedrío, si bien tenemos esa posibilidad de recibir guía, pero eso depende de una decisión personal, de nuestra elección personal, de que nosotros elijamos dar paso, dar cabida a que esa voz nos guíe. Y nos dice, en este momento en el que estás, al principio tú negabas la existencia de esa voz. Al principio, cuando tú sentías una voz que surgía desde dentro de ti, que te decía que eras muy amado, que podías confiar en la vida, que eras sostenido, que todo estaba bien, tú como que te resistías a creer eso y pensabas, me estaré volviendo loco. No querías creerte que existía esa voz interior que te recordaba que eres tal y como fuiste creado y que no hay nada de lo que hagas en este mundo que pueda mancillar tu pureza, porque las cosas que hacemos aquí no deja de ser un plano ilusorio en el que estamos aprendiendo, de modo que nada puede mancillar tu pureza, nada puede mancillar tu inmaculada concepción, nada puede herirte realmente dentro de este mundo ilusorio. Permaneces tal y como fuiste creado para ser. Entonces hubo momentos en los que tú empezaste a sentir una comunión con toda la existencia. De pronto, por ejemplo, igual un día estabas paseando por un bosque y empezaste a sentir que eras uno con la rama, con la hoja, con el árbol, con el horizonte, con el sol. Empezaste a sentir esa cualidad de comunión con toda la creación que te hizo tomar conciencia que eras algo más que un cuerpo. Pero en lugar de darle poder a esa voz, a esa cualidad de comunión con todo, decidiste acallar esa voz y pensaste, no, se me está yendo la olla, no quisiste darle pie a eso y trataste de acallar esa voz. No, me estaré volviendo loco, no quisiste escuchar esa llamada. Y aún así esa voz fue surgiendo de tu interior cada vez con más fuerza, diciéndote, has sido creado para expresar el amor, has sido creado para ser un canal del amor, has sido creado para ser Cristo, iguales. Has sido creado para ser Dios en este plano. Dios se expresa a ti mismo a través de ti, necesita tus manos, necesita tus piernas, tu esencia es divina, eso es lo que tú eres. Has sido creado para expresar eso. Y ya no puedes seguir negando esa voz interior, esa voz que surge de tu interior para que te expreses tal y como fuiste concebido para ser, porque tú fuiste concebido para ser Cristo. De modo que no te puedes conformar con algo menor, no te puedes conformar con ser menos de aquello para lo que fuiste concebido, no te puedes conformar con, no, voy a tener una vida mediocre, voy a vivir en la escasez, voy a percibirme como limitado, voy a seguir siendo pobre,
y voy a seguir siendo anodino, y yo no tengo la capacidad de ayudar a nadie, y yo cómo voy a inspirar a nadie, no. Y te está diciendo, no, es que tú fuiste concebido, creado para expresar a Cristo, es decir, para ser una ola inmensa dentro del océano, para expresar esa grandeza, para expresar ese brillo, para expresar ese fulgor. Déjate ya de creencias de limitación, déjate ya de creencias de carencia. Y has venido a expresar grandeza, has venido a brillar, has venido a contagiar a otros con tu ejemplo. Y te dice explícitamente, has venido a ser la presencia del amor de tal modo que otros, solamente con que tú entres en la habitación, ya puedan sentir un soplo de aire fresco, de tal modo que tu mera presencia contagie alegría, que tu mera presencia contagie esperanza y que tu mera presencia haga que todas esas creaciones temerosas florezcan y se conviertan en una bendición. Solo Cristo sabe cómo llevar una sonrisa en el rostro que contagia, porque es la cualidad del amor. Y te está invitando a que seas eso, a que asumas tu rol y que seas eso que es para lo que fuiste creado, para lo que fuiste pensado, para lo que fuiste concebido. Te dice, estás dando nacimiento a Cristo, estás concibiendo eso. Y no solamente tú, te dice, toda la creación, esa voz interior, la voz del confortador, esa voz interior está cada vez tomando más fuerza en toda la creación. Toda la creación está subiendo su vibración. Toda la creación está en ese proceso de recordar, porque no es un proceso de algo nuevo, simplemente es un regreso, un recuerdo hacia nuestro origen, hacia lo que realmente somos. Y toda la creación está inmersa en ese cambio. No es algo que te esté afectando a ti solo, sino que toda la creación está experimentando un enorme poder, porque tú vas experimentando ese poder a la medida que permites que Dios se exprese a través de ti. Y ese proceso no va a terminar hasta que la última hoja sea devuelta al corazón de Dios, es decir, hasta que todos los seres que formamos parte de este plano volvamos a esa comunión, a esa conexión, a esa unión con nuestra esencia divina y con aquello para lo que fuimos creados. Y te dice, en tu caso concreto y específico, te has pasado muchas vidas negando esa voz, te has pasado muchas vidas reprimiendo esa inquietud interior, pero ya eso ya no puede ser negado. Ya estás en un punto evolutivo en el que solamente puedes asumir tu responsabilidad y ser Cristo. Vale, ¿cómo bajamos esto a tierra? ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué implica esto? ¿Cómo asumo mi responsabilidad para expresarme plenamente como Cristo? ¿Qué es lo único que me separa de la verdad que es siempre verdad? ¿Qué es lo único que me separa de la verdad acerca de mi ser? ¿Qué es lo único que me separa de la verdad acerca de mi esencia divina? Y te dice, una diminuta sombra de una brizna de hierba, porque hay un bosque en lo alto de unas montañas, un bosque que nunca ha sido pisado por los seres humanos, en el que un viento movió a una brizna de hierba, y esa brizna de hierba, al ser movida por el viento, bajo un sol esplendoroso, proyectó una pequeña sombra sobre una roca. Y eso es el miedo. El miedo es una ilusión, es algo insignificante, es una diminuta sombra de una pequeña brizna de hierba proyectada sobre una roca en un bosque que nadie conoce, que nadie ha visto, que es insignificante, que no tiene ningún efecto. No, nada de lo que ocurra en ese bosque importa porque realmente ni siquiera nadie ha estado en ese remoto bosque. Simplemente se ha utilizado ese bosque para construir este relato. Pero más allá de eso, no afecta al resto de la creación. El miedo es una ilusión en nuestra mente. El miedo no es real. El miedo es una diminuta sombra proyectada contra una roca, de una brizna de hierba contra un sol esplendoroso. Es decir, la salvación, la sanación, la restauración de nuestra esencia divina se va a dar sí o sí, porque el sol va a brillar con tanta fuerza que va a disolver esa pequeña sombra. Esa pequeña sombra es el ego. ¿Qué ocurrió? Que nosotros elegimos creer en la pérdida, elegimos creer en el miedo, elegimos creer en esa contracción temerosa cuando nuestra verdadera función es expandirnos. Con el miedo nos contraemos, es lo contrario a nuestra verdadera naturaleza. Nuestra naturaleza es extender el amor. Hemos sido creados para extender el amor, pero nosotros decidimos utilizar ese poder para contraernos,
para experimentar miedo. ¿Qué quiere esto decir? Cuando yo en mi mente me estoy preocupando porque no voy a tener dinero, estoy generando una contracción temerosa, estoy generando que mi ilusión, mi vida, parezca que efectivamente no tengo dinero, estoy generando pobreza, porque yo estoy eligiendo creer en la pérdida, estoy eligiendo creer en la escasez, pero eso no es real. En el momento en el que yo me relajo y respiro ese miedo, y lo respiro, lo siento, permito que eso me penetre, me imbuya y lo abrazo con mi amor, es decir, lo respiro hasta que deja de darme miedo. Llega un momento que lo trasciendo y entonces esa contracción temerosa pierde su poder porque solamente existía en mi mente, solamente era una creencia sostenida en la mente y vuelvo a la realidad del amor. ¿Cuál es la realidad del amor? La divina providencia. Estamos sostenidos, siempre hay, somos abundantes. Cuando te relajas, fluye y viene. Si te preocupas, te contraes. Y como tú has elegido utilizar tu enorme poder, porque tienes un enorme poder, eres un ser muy poderoso, pero en lugar de utilizar ese enorme poder para permitir el flujo del amor a través de ti, que es para lo que fuiste concebido, lo estás eligiendo para crear escasez. No pasa nada. Todos estamos aprendiendo a expresar el amor, estamos aprendiendo a ser Cristo, pero todavía en ocasiones vibramos en el miedo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mientras tú tengas un compromiso conflictivo, ¿qué es? O sea, no estás ofreciendo la totalidad de tu ser, la totalidad de nuestro ser cuando la ofrecemos sin miedo. La vida, Dios, la fuente, el creador, se puede expresar a través de nosotros y nos convertimos en Cristo, la famosa conciencia crística, y tocamos con el amor todo aquello que entra en nuestro campo vibratorio. Pero si yo elijo creer en el miedo, le doy poder a esa diminuta brizna sombra, a esa diminuta sombra de una brizna de hierba, voy a manifestar una realidad temerosa porque estoy eligiendo crear desde ese lugar. Vale. ¿Qué te dice? Cuando tú ofreces la totalidad de tu ser, es decir, cuando estás relajado, cuando estás en paz, cuando estás conectado, cuando no estás creando con tus miedos, la vida se expresa y todo el universo, cielo y tierra, todo se mueve para servirte en tu función, en tu labor, en tu propósito de ser el amor en la tierra, porque la creatividad está deseando expresar algo a través de ti. La creatividad, la vida, quiere expresarse a través de ti y amar a los demás de forma creativa, ya sea a través de tu comida, a través de tus libros, a través de X, de tu jardinería, de lo que tú hagas. La vida está esperando expresarse a través de ti para que tú ames. Pero si tú tienes un compromiso conflictivo, es decir, si tú albergas miedo en tu ser, estás bloqueando y obstruyendo esa posibilidad porque estás eligiendo creer en el miedo, estás en el ego. Vale. Nos hace la pregunta, ¿cuáles son las diminutas sombras de esa brizna de hierba que estás permitiendo que operen, dirijan y gobiernen tu vida? Es decir, ¿a qué miedos le estás dando el poder sobre tu vida? ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú estás permitiendo que esos miedos, por ejemplo, el miedo me voy a quedar sola, le estás dando fuerza a ese miedo, el miedo a no tener dinero, le estás dando fuerza a ese dinero, el miedo a no tener salud, el miedo a lo que le pueda pasar a mis hijos, el miedo, y le estás dando poder a eso, y estás alimentando eso. Entonces, no puedes ser Cristo porque estás obstruyendo, porque no estás, le estás poniendo piedras a tu maquinaria de creación, a tu engranaje de creación. No estás permitiendo que el amor fluya a través de ti y se pueda otorgar y se pueda dar. Vale, entonces vamos a bajarlo a tierra porque esto suena muy bonito, pero vamos a aterrizarlo de una forma que sea comprensible para todos. Nos está invitando. ¿A qué tienes miedo? ¿Cuáles son tus miedos? La vida es un viaje del miedo al amor. La maestría es la ausencia de miedo. Tú, para poder expresar la conciencia crística, no puedes tener miedos. ¿Por qué? Lo primero, porque el miedo no es real. El miedo es algo que tú te estás inventando. Es algo en lo que tú estás decidiendo, eligiendo creer y dándole poder. Porque en realidad la abundancia relacional y la abundancia económica se da, y la salud y todo se dan por sí solos
cuando confiamos. Por eso la confianza es esencial, porque es lo que nos permite relajarnos cuando confiamos. Pero si tú eliges darle poder a esa pequeña sombra de una brizna de hierba contra un sol esplendoroso, eso será lo que experimentarás. De modo que lo primero de todo, identifica a qué tienes miedo. La invitación de esta lección, todo este mes, lo que vamos a hacer durante este mes, es enfrentarnos a nuestros miedos de forma consciente. Al final, la vida es un viaje del miedo al amor y nos vamos a enfrentar a nuestros miedos por las buenas, de forma consciente, o por las malas, porque la vida siempre nos va a confrontar con aquello que nos da miedo. ¿Para qué? Para que lo respiremos, para que lo atravesemos y para que lo sanemos. Pero ahora tenemos una oportunidad, porque nos está diciendo, toma conciencia de que tienes miedo, observa ese miedo, respira ese miedo y elige de nuevo. Enfréntate a tu miedo, toma las decisiones alineadas con tu corazón, trasciende tus miedos de una vez por todas, permite que la creatividad se exprese a través de ti. Observa a qué tengo miedo y elige trascenderlo, elige conscientemente enfrentarte a eso, elige sanarlo. No permitas que una diminuta sombra de una brizna de hierba dirija tu vida. ¿Qué quieres, creación o imitación? Porque cuando vivimos en el miedo estamos aborregados imitando lo que hace el resto de la gente para no salir de nuestra zona de confort, porque nos aterra, porque pensamos que yo solo no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? No vivimos, nos adaptamos, malvivimos. Y recordamos que estamos en una sociedad que sostiene un sistema de creencias de mente basado en el miedo, de modo que ya no podemos seguir aletargados y aborregados, siguiendo a las masas, haciendo lo que hace la mayoría. Ha llegado el momento de enfrentarnos a nuestros miedos. ¿Esto qué implica? Que tengo que ser lo primero muy honesto conmigo mismo y observarme. Vale, sí, me da miedo hablar en público. Tengo miedo a coger la cámara, a coger el botón y levantar la mano. Me aterra, me da miedo. Pues como me da miedo, voy a hacerlo. Voy a enfrentarme a ello. Voy a enfrentarme a mi miedo a hablar en público y me voy a exponer. Voy a abrirme a exponerme. ¿Por qué? Porque observo que tengo un miedo. Y lo más importante que tengo que hacer en la vida es sanar mis miedos. Mucho más importante que buscar la aprobación de los demás, que caer bien y que no ser criticado. No, lo más importante que tengo que hacer es sanar mis miedos. Y de hecho, en este mes nos vamos a consagrar a observar a qué tengo miedo y enfrentarme a ello. Hoy hablaba con una compañera que tiene mucha cultura, creencia de que hay que esforzarse para conseguir las cosas. Entonces trabaja como una abeja atareada. Trabaja. ¿Qué miedo tiene? Soltar el control. Digamos que tiene miedo a relajarse, no confía. Entonces se esfuerza por conseguir, por obtener, por demostrar, por luchar. Si tú identificas ese miedo, tienes miedo a parar, tienes miedo a no controlar, no confías, tienes miedo a que si tú dejas de estar esforzándote no va a haber clientes. Identificas ese miedo. Cuando tú identificas ese miedo, ¿qué tienes que hacer? Tienes miedo a relajarte. Pues suelta el control, relájate, enfréntate a ese miedo, respira ese miedo, deja de luchar y de esforzarte. Nos lo dice la lección, ¿no? Abandona la necesidad de ser una tareada abeja. Deja de pensar que ahí fuera tienes que conseguir cosas que te van a hacer feliz. Ya lo tienes todo, ya eres todo. Respira, confía y la vida traerá eso que realmente es para ti. Además, vas a subir tu vibración, vas a generar más clientes porque estás aprendiendo a confiar, estás soltando el control. Si por el contrario te da miedo actuar y estás en el sofá, aterrado, en tu zona de confort, metido en el inmovilismo porque te da miedo actuar, te da miedo, yo qué sé, empezar a vender tus servicios, te da miedo abrirte unas redes sociales, te da miedo exponerte, te da miedo emprender, te da miedo el rechazo, te da miedo el fracaso. En ese caso, si lo que te da miedo es actuar, actúa, muévete, sal de tu inmovilismo, mueve el culo, ábrete a exponerte, ábrete a vender, enfréntate a ese posible fracaso, enfréntate a ese posible rechazo. Porque ahí, cuando nosotros observamos el miedo y nos enfrentamos a él, es cuando realmente crecemos y subimos nuestra vibración.
Otro de los grandes miedos, que de eso hemos hablado largo y tendido, y seguimos hablando porque es pertinente, el miedo que tenemos a soltar relaciones, porque tenemos miedo a quedarnos solos. Tenemos miedo a que si suelto las relaciones no va a haber nadie. Y cómo nos aferramos y nos apegamos a relaciones tóxicas, a relaciones que no nos aportan, a relaciones con gente que se nos queda pequeña. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a la soledad, por miedo a que no haya gente, por miedo a que no haya planes, por miedo. Entonces, si te da miedo soltar, enfréntate a ese miedo, suelta. Por el contrario, si tienes miedo a la intimidad, si tienes miedo a abrirte, a la vulnerabilidad absoluta con otro ser humano, porque piensas que si te conocen profundamente te van a rechazar. Y entonces picoteas de muchos lados, pero no te involucras al 100% en una relación porque dices, es que en el fondo se van a dar cuenta que soy defectuoso. Ábrete a vivirlo, ábrete a la posibilidad de ese rechazo, enfréntate a tus miedos, sé muy honesto contigo, ¿a qué tengo miedo? Y vívelo, sánalo. Dale cabida en tu vida, dale cabida en tu mente. ¿Por qué? Porque esa es la forma de subir la vibración, esa es la forma de crecer, esa es la forma de salir reforzado. Aterrador. Emprender da muchísimo miedo. Yo lo he vivido. Cuando tú tienes un sueldo estable y tienes una estructura que es mentira, porque en realidad no es estable ni es segura, pero tú confías en que tienes ahí detrás una gran empresa o eres funcionario del Estado y sientes que hay una estructura que te sostiene, pero tu corazón quiere ser libre, tu corazón quiere saltar, tu corazón sabe que está sostenido, que los clientes van a venir, pero te da mucho miedo soltar esas aparentes estructuras que te dan seguridad. Enfréntate a él, emprende. Y por supuesto que siempre que nos enfrentamos a un miedo, lo vamos a manifestar en el plano físico. Si yo tengo miedo a exponerme a hablar en público y hacer el ridículo, las 2 primeras conferencias que dé voy a hacer el ridículo, porque es la forma de transitarlo. Yo tengo miedo a andar en bicicleta y las primeras veces que ando en bicicleta me caigo, hasta que llega un momento que lo automatizo y ando en bicicleta sin problema. Yo tengo miedo a emprender, tengo miedo que no haya clientes y voy a vivir unos primeros meses de sequía. Claro que sí, porque necesito experimentar mi miedo, porque necesito vivir mi miedo. ¿Para qué? Para sanarlo, para respirarlo, para sentirlo, para poder abrazarlo, para poder poner amor en esa oscuridad. Pero al otro lado del miedo está la sanación. Yo recuerdo cuando yo emprendí que hubo un día que yo estaba desesperada porque al principio yo no veía frutos, al principio no veía resultados, no tenía dinero. Y me tumbé en el sofá y estuve llorando, sintiendo todo ese miedo. Yo lloraba de miedo al dinero. Yo decía, ¿de dónde van a venir los clientes? Y luego pasa, como todo en la vida, te pasas un año con el miedo, que sí, que no, que hay gente que te paga, hay gente que no te paga, hay gente que te deja de ver, hay gente que no te valora, pero poco a poco lo vas sanando, lo vas trascendiendo. Y entonces, cuando miras retrospectivamente, yo es un proceso que hice hace 10 años, que es wow, gracias vida, por empujarme a enfrentarme a ese miedo, por echarme, despedirme del trabajo estable, comillas, mentira, pero del sistema en el que estaba, porque gracias a eso me enfrenté a un montón de miedos, crecí enormemente y a día de hoy no tengo un jefe que me ladre ni un horario y soy absolutamente autónoma y tengo esa independencia. Y los clientes, cuando te relajas y confías, llegan. Pero esto es muy importante. Cuando no estamos relajados, cuando estamos preocupados, estamos creando desde nuestros miedos, que no pasa nada, que es normal, que yo también tuve que estar precariamente preocupada con mis miedos, viviéndolo un año, año y medio, no sé cuánto tiempo, hasta que lo trascendí. Pero siempre que identificamos un miedo, es muy importante que nos enfrentemos a él. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de la iluminación, señores. Estamos hablando de ser Cristo. Estamos hablando de trascender el 3D. No estamos haciendo un curso de aprender a hablar en público. No estamos haciendo un curso de tener una cita exitosa, que hay gente que da clases de cómo seducir a alguien en la primera cita. No, estamos haciendo un curso acerca de cómo iluminarnos,
Estamos haciendo un curso acerca de cómo convertirnos en la presencia del amor. Estamos haciendo un curso acerca de cómo ser Cristo y de cómo trascender este plano. Somos almas muy evolucionadas dentro de lo que es el 3D, que sabemos que es un plano muy rudimentario, o sea, dentro de los rudimentarios somos evolucionadas, y la vida nos está pidiendo a través de esta lección que observemos a qué tenemos miedo y que nos enfrentemos a ello. Que me da miedo soltar parejas porque tengo conformismo relacional y tengo la inercia de conformarme y de meterme una y otra vez en relaciones que se me quedan pequeñas. Bueno, pues perfecto, ya lo he identificado. Eso va por ti, amiga, que escribiste en mi Classroom, va por ti, compañera. Voy a enfrentarme a ese miedo y voy a soltar 1, 2, 3 veces hasta que ya no me dé miedo, hasta que esté en paz con una ruptura de pareja, hasta que esté en paz con soltar una relación, con abandonar una relación, porque tenga clarísimo que va a aparecer alguien de nuevo y que va a aparecer alguien cada vez que soltamos, sube nuestra vibración. Cada vez que nos enfrentamos a nuestros miedos, sube nuestra vibración y creamos algo en una frecuencia más bella, en una frecuencia más amorosa. ¿Qué me da miedo? Me da miedo cantarle las cuentas a mi jefe. Me da miedo decirle lo que realmente pienso. Porque si se lo digo igual ya no me va a querer. O igual, pues si observo que me da miedo, enfréntate a ello. Dile lo que piensas. Exprésate. Alinea lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Vive en coherencia. Donde identifiques que hay una incoherencia. Voy a un trabajo que no me gusta, por las mañanas lo odio, pero luego estoy allí. No. Enfréntate a tu miedo. Deja ese trabajo. Estoy deseando decirle a mi jefe que es un déspota o estoy deseando decirle que es patatín, patatán, patatán. Pero luego estoy delante de él y le sonrío. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No. Aprende a ser asertivo, aprende a expresar lo que sientes, aprende a poner límites. Enfréntate a todo eso que te da miedo. Enfréntate a esos grandes miedos. Al final, nosotros, cuando elegimos nuestro plan de alma, venimos a trascender unos determinados miedos. Por eso hay gente que se enfrenta a situaciones que se le repiten y se le repiten y se le repiten en su vida. Hoy hablábamos de la operación de un niño. No es la primera vez que operan al niño. Es una situación que se repite. ¿Por qué? Porque tengo el miedo que le pase algo a mis hijos. Porque probablemente en otra vida le pasó algo a mis hijos. Probablemente en otra vida se murió uno de mis hijos. Y necesito trascenderlo, y necesito respirarlo, y necesito conectarme con que el miedo no es real. La muerte no es real. La muerte nos lo dice, nos lo reitera, y eso es algún mensaje que repite en todas las lecciones. Es como salir de una habitación y entrar en otra, es una transformación. No puede pasar nada. Lo único que puede pasar es que ese escenario me sane. ¿Por qué? Porque tengo tanto miedo de que le pase algo a mis hijos, que como trato de proteger a mis hijos, quizás, y esto es una suposición, me conformo en relaciones con hombres que no me llenan porque pienso que ellos me van a ayudar a proteger a mis hijos. Me quedo con el primer hombre que aparece, me apego, me aferro, complazco, me someto con tal de que haya un hombre porque pienso que me va a ayudar a proteger a mis hijos para que mis hijos estén sanos, porque tengo mucho miedo de que les pase algo. Entonces que la vida me ama infinitamente, me enfrenta con una operación de mi hijo que coincide, casualidad, ya sabéis que nada es casualidad, lo estamos creando nosotros, que es un escenario que se repite, no es la primera vez que ocurre, está ocurriendo reiteradamente. ¿Por qué? Porque es un miedo que me condiciona, que me hace conformarme, que me hace estar en modo supervivencia a la hora de elegir las personas con las que comparto mi vida. Es decir, que no me permite elegir, que no me permite sentirme digna, porque en esa área estoy vibrando con miedo y estoy en modo supervivencia. De modo que cuando yo vivo y experimento esa posible operación de que mi hijo se muera, esa situación me está fortaleciendo, me está haciendo más libre, me está sanando, me está enfrentando a mis miedos. Ya no voy a vivir tan condicionada pensando en cómo proteger a mi hijo y cómo conseguirme a un hombre que me ayude a proteger a mi hijo, porque ya lo he vivido. Estoy viviendo justo eso que estoy tratando de evitar. ¿De qué nos sirve vivir aquello que estamos tratando de evitar? Siempre vivimos aquello que estamos tratando de evitar, siempre. Porque gracias a eso
descubrimos que aquello que me daba tanto miedo no era para tanto y que eso que estaba tratando de evitar no era tan grave. Incluso hay gente que se les han muerto los hijos y con el tiempo, retrospectivamente, dicen, estoy pensando, Eric Clapton se llama, bueno, no sé cómo se llama este autor norteamericano que canta una canción a su hijo de si te vuelvo a ver me reconocerás, si te veo en el cielo. Gracias a la muerte de su hijo salió del alcoholismo. Al final no hay mal que por bien no venga, son eventos neutros y la vida siempre nos está impulsando, siempre nos está llevando a un estadio conciencial más allá de donde estábamos antes. Y nosotros tenemos la capacidad de extendernos y de abrazar todas las experiencias que se presenten en nuestra vida, en nuestro presente. La vida siempre nos está invitando a trascender nuestros miedos, ya sea por las buenas o ya sea por las malas. Porque lo más importante que tenemos que hacer en esta existencia es transmutar los miedos. ¿Por qué? Porque siempre que actuamos de forma, ¿cómo decirlo? Siempre que, ¿me veis? Porque me está dando el sol, no sé si me veis. Siempre que actuamos de forma inconsciente, egoísta, maliciosa, por ponerle un adjetivo, ya sabéis que todos en el fondo somos inocentes, pero cuando tenemos conductas inapropiadas, un robo, un asesinato, cualquier cosa, esos son casos muy extremos, pero cuando tenemos envidia, cuando debajo de eso, lo que hay siempre es miedo. Siempre que tenemos una conducta inapropiada, es decir, siempre que elegimos desde el ego, estamos eligiendo desde el miedo. A medida que vamos sanando nuestros miedos, nos vamos volviendo mucho más libres, vamos subiendo nuestra vibración y vamos empezando a expresar a ese Cristo, a ese amor, a esa pureza del amor de Dios a través de nosotros. Si esta operación me está sirviendo, eso es un ejemplo que nos sirve a todos, porque es una situación que el ego juzga como mala. Están operando a mi hijo, esto es malo. Le ponemos la etiqueta de esto no debería de estar ocurriendo. Es un juicio, porque en realidad sabemos que todo es neutro y que lo que sucede conviene. Entonces, si esa experiencia sirve para que yo me enfrente a mis miedos, para que dejen, y seguro que tiene un propósito también para el alma de ese niño, de alguna manera esa experiencia le está despertando, le está conectando con su esencia divina, le está haciendo empezar a desear a Dios, a anhelar a Dios en su corazón, le está haciendo más profundo, más sabio, más poderoso, más empático, X. Pero digamos que en mi caso, estoy creando esa experiencia, estoy viviendo esa experiencia. Esto es justo lo que estaba tratando de evitar y por eso me estaba conformando en relaciones que no me llenaban, quedándome con hombres que no me trataban bien, con tal de asegurar que mis hijos estuvieran protegidos. Me estoy enfrentando a este escenario que estaba tratando de evitar y esto me está liberando y está haciendo que a partir de ahora ya no viva tan condicionada por ese miedo y que tenga más capacidad de elección y de discernimiento acerca de las personas con las que comparto mi vida, porque ya no estoy buscando a alguien que me ayude o un proveedor para mis hijos, sino que estoy buscando desde un lugar de discernimiento consciente, desde el amor y no desde el miedo. Casi estoy tratando de decir que al final tenemos ante nosotros una oportunidad. Todos todavía tenemos miedo a algo. Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿a qué tengo miedo? ¿Tengo miedo a emprender? Voy a enfrentarme a ello. Voy a emprender. Y claro que es aterrador. Y claro que es difícil. No es sencillo emprender. Pero voy a hacerlo. Voy a enfrentarme a todos esos miedos de que no aparezcan clientes, de no ser suficiente, de no ser digno, de que mi producto no le guste a la gente. Da igual. Claro que todos sentimos, pero ¿realmente yo tengo algo que ofrecer? ¿Pero realmente yo tengo la capacidad con mis servicios de impulsar a otros o de hacer algo que tenga un valor? Y tendremos que atravesar ese miedo. Y aparecerán personas que nos digan, ¿y tú por esta porquería me quieres cobrar? ¿Y de verdad tú piensas que esto es valioso? ¿Y de verdad tú piensas que tú tienes la capacidad? A mí me pasó. Y al final lo vas trascendiendo, le das las gracias en tu corazón a esas personas por escenificar tus miedos y continúas tu camino en el teatro de la vida. Y miedo a cobrar, claro que da mucho miedo cobrar. Da mucho miedo porque nos encantaría poder hacerlo gratis, nos encantaría, pero vivimos en un mundo material y necesitamos el dinero y cobrar da mucho miedo.
Y por eso aparecen personas que no nos pagan, que nos dejan dinero a deber, que nos pagan tarde, mal y nunca, e incluso personas que nos dicen que esto es muy caro. ¿Cómo me vas? Esto es muy caro, porque tenemos ese miedo de modo que vamos a bendecir a esas personas hasta que estemos en paz con cobrar, que aparezcan todos en el escenario de mi vida, que me digan que mis servicios son muy caros, que me digan que mis servicios no son valiosos. Venga, sí, aparecer, venir, gracias. Porque igual me paso 6 meses viviéndolo y luego se me quita ya el miedo, porque ya lo he transitado, porque ya lo he experimentado, porque ya lo he respirado, porque ya lo he sentido y me vuelvo mucho más libre y me vuelvo mucho más poderoso. De modo que bienvenidos sean. Bienvenidos sean todos esos que se quejan de mí, incluso, os digo más, cuando yo antes me enfadaba por los haters, la gente que me escribía cosas malas en los vídeos, que me criticaban en internet, al final esa gente te hace más libre, porque hay mucha gente que me dice, ¿tú por qué hablas de Dios? Porque mucha gente pues lo asocia con la religión y lo ve como una terminología muy cristiana y como si hay gente que me escribe y me dice, es que ahora te volviste como una monja. Y yo no podría seguir hablando con la libertad con la que hablo de la vida y de estos conceptos, aunque sé que hay personas que lo van a interpretar como que yo estoy dogmatizada y metida en un dogma cristiano y que me he vuelto monja. Y a pesar de que sé que va a haber esos juicios, como ya no tengo ese miedo al qué dirán, gracias a esas críticas, me he vuelto más libre y puedo seguir expresando mis creencias en público sin ponerme colorada. Al final, todo es una invitación y todo es una oportunidad a sanar nuestros miedos. ¿Para qué? Para que no haya un compromiso conflictivo en nuestro ser, para que podamos ofrecer la totalidad de nuestro ser, para que podamos expresar a Cristo, para que podamos ser Dios en la tierra, porque mientras haya en nosotros miedo, estaremos obstruyendo esa posibilidad. De modo que vamos a identificar de forma minuciosa a qué tengo miedo y vamos a elegir conscientemente enfrentarnos a ello. Con las personas, tengo mucho miedo a lo que opinen, tengo mucho miedo a que me rechacen, trato de quedar bien con todo el mundo. ¿Y qué ocurre cuando yo trato de complacer, de agradar, de quedar bien? Este es mi caso, ¿no? Tengo pánico a los conflictos, a las confrontaciones. Era mi caso. Entonces, siempre tratando de quedar bien, siempre... Entonces, ¿qué ocurre? Que necesariamente la vida te va a traer conflictos, justo los conflictos que estás tratando de evitar. Y tú dices, ¿pero por qué si yo no he hecho nada? Si todo lo contrario, si mira lo bien que me he portado con esta persona. Cuanto más te esfuerzas, cuanto más te entregas, cuanto más te das, como en el fondo estás tratando de evitar un conflicto, estás tratando de evitar un rechazo, estás con miedo a un conflicto, con miedo a un rechazo, ese conflicto y ese rechazo se manifiestan en tu vida. ¿Por qué? Porque eso te hace más libre. De modo que gracias a las personas que nos rechazaron, gracias por esos rechazos, gracias por los desprecios, gracias por no tenerme en cuenta, gracias por todo eso, porque eso me está sanando, porque eso me está haciendo mucho más libre. De modo que, y vamos a, cuando ocurra, cuando alguien nos rechace, cuando esa persona con la que nos estábamos portando genial, con la que nos estábamos dando y estábamos abriendo nuestro corazón y una vez más y esa persona nos rechaza, nos critica o nos enteramos que ha ido hablando mal de nosotros por detrás, vamos a darle las gracias a nuestro corazón, vamos a respirarlo. Estoy atravesando mi miedo al rechazo, mi profundo miedo al rechazo. Gracias, vida. Gracias por confrontarme con esto. Y vamos a volver a abrirnos de nuevo y abrirnos a la posibilidad de que nos rechacen y seguir y seguir. Y cada vez que ocurra, hasta que llegue un momento que el rechazo no tenga poder sobre nosotros, porque lo hemos vivido tantas veces, me han rechazado tantas veces, que ese miedo deja de tener poder sobre mí, porque ya lo he transitado y entonces es cuando realmente me vuelvo libre y puedo ser plenamente auténtica. Y puedo ser plenamente auténtica. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La creatividad, la vida, Dios, la fuente, el creador, está deseando expresarse creativamente a través de ti, en un formato que solo tú lo puedes dar. Solo tú puedes expresar esa creatividad y la vida lo está deseando. ¿Qué ocurre? Que tú tienes tanto miedo a veces a destacar, a ser distinto,
a que te vean, a que te juzguen, a que te critiquen, a que te rechacen, a que no te aprueben, que en muchas ocasiones te coartas, te limitas por miedo y no estás permitiendo que aflore toda esa creatividad. No estás permitiendo que surja todo lo que tienes dentro. ¿Cuál es la invitación que nos hace esta lección? Que tomes las decisiones alineadas con tu corazón. Si estás en una casa donde no te permiten ser tú mismo, donde te ladran, donde te coartan, donde te cohiben, donde no te dejan. Por ejemplo, tú quieres hacer vídeos de conciencia, pero no te dejan en esa casa. Vete de esa casa. Toma las decisiones alineadas con tu corazón. Si hace tiempo que piensas en divorciarte de tu marido, divórciate. Toma la decisión alineada con tu corazón. Enfréntate a tus miedos. No, pero es que no sé de qué voy a vivir, es que dependo económicamente de él, es que igual mis hijos se enfadan, es que no sé si yo sola me valgo, si yo sola puedo. Si puedes, enfréntate a tus miedos, divórciate, sal de tu zona de confort. Más allá de tu zona de confort te salen las alas, la vida te va a sostener, la vida te va a mostrar formas alternativas de ganar dinero, no te va a faltar de nada y te vas a volver libre. Sí, vas a experimentar unos meses de miedo, de escasez, hasta que transites ese miedo, por supuesto, pero al otro lado del miedo está la sanación, la libertad, la abundancia. Y mirarás hacia atrás, mirarás retrospectivamente y dirás, gracias vida, gracias por impulsarme a divorciarme, gracias por impulsarme a dejar esta casa, porque gracias a esto he aprendido a ganar dinero por mí misma, he aprendido a ser independiente económicamente y gracias a esto ahora tomo mis propias decisiones y no vivo sometida a la voluntad de mi ex marido como antes hacía por miedo. Digamos que yo sé que el miedo nos detiene, nos coarta, nos limita. Claro que sí, todos tenemos miedo. Y parece muy real, porque como nosotros, aunque nos dice la lección claramente que es una diminuta sombra frente a un sol esplendoroso y que no tiene ningún poder, solo tiene el poder que nosotros le demos, claro que en la ilusión parece real. Pero ¿qué os estoy tratando de decir? Enfréntate a él. Tú eres más poderoso que ese miedo. Tú tienes el amor suficiente para transitar ese miedo hacia el otro lado. Tú, si no estuvieras preparado para transicionar ese miedo, la vida no te pondría en esa situación. Si la vida te está poniendo en una situación en la cual la vida te está empujando a que saltes, salta y confía. Si la vida te está diciendo a través de mí, puedes confiar, puedes relajarte, deja de esforzarte. Suelta esa necesidad de control. Respira, tranquila, tranquilo. Ábrete a hacer eso que te da tanto miedo. Ábrete a enfrentarte a tu miedo. Porque ahí es donde te salen las alas, porque ahí es donde creces, porque ahí es donde sales más allá de tu zona de confort y te expandes. Y luego puedes ayudar a otros seres humanos a transitar ese camino. Y además, cuando miras hacia atrás, te das cuenta de lo importante que fue ese salto, lo valiente que fuiste y cómo eso permitió que subieras enormemente tu vibración y te llevó a un nuevo estadio conciencial y te llevó a una vibración mucho más elevada. De modo que durante este mes lo vamos a hacer juntos y vamos a hablar de ello en profundidad y lo vamos a compartir. Vamos a identificar todos cuál es la decisión alineada con mi corazón que estoy posponiendo. ¿Qué decisión estoy postergando? ¿Qué decisión sé que tengo que tomar, que no estoy tomando por miedo? ¿Dónde no me estoy escuchando? Y vamos a enfrentarnos a eso y vamos a sanar eso, ¿vale? Vamos a escuchar a nuestro corazón, vamos a permitir que la creatividad se exprese a través de nosotros. Vamos a dejar de albergar compromisos conflictivos y vamos a ofrecer la totalidad de nuestro ser a la sanación para poder vivir en coherencia, para poder crear desde esa coherencia, para poder subir nuestra vibración. Vamos a identificar a qué tengo miedo y ahí donde tengo miedo voy a enfrentarme a ello. Tengo miedo a cantar, voy a abrirme a cantar. Es que tengo miedo a que me vean cantar. Es que tengo miedo a que me desaprueben. Es que tengo miedo a que se rían de mí. Se van a reír de ti, se van a burlar de ti porque tienes ese miedo. No puede ser de otra manera. Y todo es un reflejo. Lo de fuera es un reflejo de lo interno. Todo aquello que estamos tratando de evitar lo vamos a experimentar. Todo. Pero en esa experiencia, abrazando, respirando y sintiendo esa experiencia en profundidad,
nos sanamos, nos volvemos más libres, subimos nuestra vibración, nos volvemos más poderosos y al principio se burlarán de ti porque tienes ese miedo, pero luego seguro que hay un montón de gente que te aplaude, incluso puedes llegar a vivir de tu canción, puedes llegar a vivir de la música. Lo único que te separa de la posibilidad de vivir de tus canciones es tu miedo a que eso no sea posible. Creer es crear, de modo que ábrete a enfrentarte a ese miedo, ábrete a sanarlo, ábrete a trascenderlo. Vale. Bueno, corazones, llevo hablando un montón de tiempo, me gustaría escucharos acerca de si habéis leído la lección, qué os ha parecido y sobre todo, qué miedos están ahora actualmente en vuestra vida y qué decisiones tenéis que tomar para enfrentaros a esos miedos. El otro día Víctor, que está aquí sentado, me hizo una entrevista en la radio y me preguntó, ¿pero existe el alma gemela? El alma gemela existe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y hay una persona que es la idónea para nuestro crecimiento. Pero para que yo la pueda manifestar, lo primero que tengo que hacer es creerme que existe. Si existiera una relación de amor-odio, es decir, que yo quiero a la persona si hace tal cosa, no quiero a la persona si hace las cosas que yo quiero o no las hace o las hace, es que en realidad yo le estoy exigiendo. ¿Por qué? Porque el amor no es ambivalente, es una energía totalmente absoluta. Entonces, si estoy en una relación ambivalente, en una relación de amor-odio, esa es una de las claves de que es una pareja egoica, una pareja no consciente.